¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una aventura más. Hoy te voy a mostrar los 5 puntos positivos que tiene la nueva Goldwing de Marcelo y te voy a mostrar los 5 puntos que no nos gustan mucho. Así que bueno, nada, vamos a ver qué realmente hay de cierto y qué no. Vamos para allá. Marcelo, contanos cuáles son los 5 puntos positivos que tiene la Goldwing 2018. Vamos a empezar por el número 5. Tiene diferentes modos de manejo que en comparación con la otra no tenía. O sea, tiene uno siempre, hasta comentaba con los compañeros, decía, ¿en qué punto de amortiguación lo tenés? Y esto es algo que la moto sola viene. O sea, viene con, si estás solo, si estás acompañado, si estás solo con equipaje, si estás acompañado con equipaje. O sea, ese punto me parece muy bueno. Ahora te voy a decir el número 4. Es el cristal. Con la otra moto uno siempre tenía que o bajar o subir manualmente. Y hasta muchas veces había que parar y hacer ese trabajo, que no era un trabajo muy cómodo, porque había que apretar en los dos lugares al mismo tiempo, y entonces hacer la fuerza para subir o para bajar. En este caso no, en este caso uno con un simple botón lo mueve para arriba o para abajo según la necesidad, y eso para mí es extraordinario. Número 3. Para mí una de las cosas que más me gusta son los frenos. El sistema de freno de esta moto es completamente diferente a la anterior. Es mucho más potente, uno lo siente. De hecho, viene ABS en el modo estándar, que eso es que la otra no tenía. Y la verdad que se siente la diferencia en el freno. El freno lo hicieron mucho mejor y eso me gusta mucho. Puesto número 2, el tablero. El tablero es rediseñado completamente, no tiene nada que ver al tablero anterior. Tiene muchas más funciones. Una de las cosas que nosotros hablábamos a cada rato es cómo puede ser que una moto tan cara como la Goldwing no tenga Bluetooth. Y esta la trae. Es compatible con cualquier teléfono. Lo mismo si tiene uno Samsung o tiene Apple, es compatible. Con cualquier teléfono inteligente es compatible el Bluetooth. Y otra de las cosas que aparte un plus que se le agrega, para cualquiera que tenga Apple, tiene Apple Car, que es como si tener el teléfono en el tablero de la moto. Eso para mí es extraordinario. Y aparte un montón de funciones que en otro video se lo vamos a mostrar, función por función. Puesto número 1, y para mí el mejor de todos, bueno, es el puesto número 1, es la amortiguación. Porque desde que uno se sube a la moto, la siente. O sea, siente que la amortiguación es completamente diferente. Uno ve que está trabajando. Para mí la amortiguación es lo mejor que hay. 5 cosas que no me gustan de la 2018. La número 5, las luces. Las luces son pobres comparado con la Goldwing anterior. Es como que le faltó poner un poquito más de luz. Puesto número 4, que no me gusta, accesorios. Esto es normal de Goldwing. No sé por qué razón, pero no es una moto que por ser tan cara no tiene accesorios de fábrica. No tiene fog light de fábrica. No tiene los Highway Pack. Y encima que no tiene los Highway Pack, no hay donde comprarlo todavía. Me imagino que en unos meses va a haber. Pero eso para mí es algo que, por ser una moto tan cara, tendría que venir de fábrica. Los Highway Pack y los fog light. Puesto número 3, que no me gusta, el espacio cúbico. Los sideback son muy pequeños, el maletero es mucho más pequeño. De hecho hay que hacer un estudio de cómo poner los cascos. Eso para mí, Goldwing, en ese punto, falló, vino para atrás. O sea, no es mejor que la otra definitivamente. Puesto número 2, que no me gusta, los asientos. Son un poquito más duros comparado con la otra era mucho más confortable. En el caso del que maneja quizás no tanto, pero el que va atrás sí lo va a sentir primero un poquito más duro
y al ser la moto un poquito más angosta, puede que no lo sienta tan confortable como el otro. Para mí el asiento es un punto negativo, o sea, no, ahí se equivocaron. Otro de los puntos que en vez de avanzar como en otras cosas, en esto fueron para atrás. Puesto número 1, y esto es lo que yo estuve a punto de hacer el negocio, de comprarme una moto nueva o no. La moto es más chica, es más fina, si bien lo positivo que es que pesa 105 libras menos que la anterior, pero no me gusta. La otra moto era mucho más robusta, o sea, se sentía como que uno se envolvía, como que la moto lo envolvía. En este caso no, es una moto mucho más chica, mucho más sport. Creo que está hecho para un público quizás diferente, pero igualmente, o sea, los puntos positivos son más que los negativos. O sea, pero definitivamente es una moto mucho más chica comparado con la otra. Bueno, espero que les haya gustado el video de los 5 puntos positivos y 5 puntos negativos. Estamos siempre a disposición. Última cosa antes de irme, el sorteo del dron se lo ganó Marlinson. Marlinson, comunicate lo más rápido posible con nosotros. Tenés 24 horas a partir de ahora a www.goldwintime.com, vas a contactos y ahí pones tus datos, cosa que nosotros nos podamos comunicar con nosotros y mandarte inmediatamente el dron. Felicidades y comunicate rápido, tenés 24 horas, así que dale, pila, vamos, rápido. Otra cosa que les quería decir, si están por acá, por el sur de la Florida, o planean venir al sur de la Florida, entren en la página de nosotros, www.goldwintime.com, y comuníquense con nosotros. Ahí tienen diferentes formas de contacto. Si quieren venir a andar en moto con nosotros, o conocernos y charlar, estamos a disposición. Por supuesto, suscríbanse, que no lo dije, suscríbanse. Y bueno, gracias por todo. Hasta luego.